El psicoanálisis es una teoría desde la que se consideró que la historia del individuo, sobre todo los primeros años, es esencial para comprender el funcionamiento adulto. Para Freud, padre del psicoanálisis, los primeros conflictos determinan en parte el funcionamiento adulto. El psicoanálisis supuso una ruptura con la línea dominante, al considerarse que para interpretar nuestros actos hay que considerar un conjunto de mecanismos inconscientes. Para Freud, el psicoanálisis no constituye una búsqueda científica imparcial, sino que es un acto terapéutico cuyo objetivo es modificar el comportamiento. Posteriormente añadió que la elaboración y extensión de la teoría hace que el psicoanálisis sea, además de una técnica terapéutica y de una teoría auxiliar de la patología, una teoría del psiquismo humano. El carácter general de la teoría lo reafirmó cuando insistió en la identidad de los contenidos psíquicos de los individuos neuróticos y sanos. Los primeros fracasan donde los segundos consiguen resolver los conflictos. Autores como Moscovich, 1961, han señalado que la visión del ser humano propuesta por el psicoanálisis forma parte de las representaciones mentales de las personas. La teoría psicoanalítica basa su información en tres fuentes de información: la observación directa, los recuerdos infantiles y las interpretaciones. Sin embargo, la observación no era suficiente, pues chocaba con la actitud que los adultos tenían respecto a la sexualidad infantil. Por eso Freud no comunicó jamás sus observaciones sobre el comportamiento infantil, a excepción del juego de la bobina de su nieto y de las observaciones procedentes del análisis del pequeño Hans. El niño de la teoría psicoanalítica era una elaboración teórica basada en las interpretaciones que hace el psicoanálisis de los recuerdos infantiles. Es reconstrucción más que construcción, lo que plantea numerosos problemas de validez. Esta situación cambió con los trabajos de autores como A. Freud, Hartmann, Winnicott, Chris, Erikson, Spitz o Haller, que introdujeron la observación directa como método para validar, corregir o completar las reconstrucciones de la teoría psicoanalítica. Al analizar la concepción del desarrollo de Freud, hay autores como Zucker, 1985, que afirman que no hay un concepto de desarrollo en él salvo la compulsión a la repetición. Sin embargo, hay otros como Morse, 1995, que señalan que Freud rompe con un desarrollismo uniforme. A pensar de planteamientos como los de Zucker, podemos establecer algunas tendencias generales en la evolución del individuo tal y como lo concebió Freud. Conductivo-conductual es una forma de tratamiento psicológico orientada a la acción en la que el terapeuta y el paciente trabajan en equipo para identificar y resolver problemas. La terapia cognitivo-conductual asume que los patrones de pensamiento maladaptativos o erróneos causan un comportamiento desadaptativo, comportamiento contraproducente que interfiere con la vida diaria, y emociones negativas. Los terapeutas ayudan a los pacientes a superar sus dificultades a través de un tratamiento enfocado en la modificación de patrones de pensamiento, de modo que se obtenga la modificación del comportamiento y el estado emocional. Un terapeuta de cognitivo-conductual intentará explorar los vínculos entre los pensamientos y las emociones que ocurren antes de las conductas disruptivas en personas con enfermedades mentales. Al establecer estas conexiones, las personas aprenden a identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos o inapropiados, y como consecuencia pueden manejar los comportamientos relacionados con su padecimiento. Al explorar estos patrones de pensamiento que conducen a acciones autodestructivas y las creencias que digieren estos pensamientos, las personas con enfermedad mental pueden modificar sus patrones de pensamiento de modo que incrementen su capacidad de lidiar con el mundo. Las metas de la terapia cognitivo-conductual
son ayudar a las personas que alcanzan un alivio de su desorden y prevenir la reiniciación. El trabajo de las sesiones consiste en ayudar a las personas a resolver sus problemas de la vida real y enseñarles a modificar su pensamiento inadecuado, comportamiento disfuncional y afecto angustioso. De este modo, la meta de la terapia cognitivo-conductual es reconocer pensamientos negativos y reemplazarlo con pensamientos positivos, que darán lugar a comportamientos favorables para la persona. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual reemplaza los pensamientos que llevan a la baja autoestima de "no puedo hacer nada bien", con expectativas positivas como "puedo hacer esto correctamente". El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural europeo surgido en el siglo XIV y que se basaba en la alteración de ciertos valores considerados universales e inalienables del ser humano. Esta corriente de pensamiento surgió en oposición directa al pensamiento teológico, donde Dios era el garante y el centro de la vida. El movimiento humanista establece y sienta las bases del derecho, políticas de derechos humanos que son parte de la legislación de todas las naciones en la actualidad. El pensamiento humanista es generalmente entendido como una doctrina antropocéntrica. La organización de la sociedad debe darse de tal modo que el bienestar humano esté garantizado. Esta corriente intenta garantizar que el género humano sea la medida a partir de la cual se deba establecer los parámetros culturales. La actividad humana no debe transgredir los valores mínimos que sostiene el humanismo. De lo contrario, se estarían realizando graves violaciones al género humano en su totalidad. Los humanistas se apoyaron también en grandes pensadores de la antigüedad, como lo son Aristóteles y Platón, para desarrollar su teoría acerca de que el conocimiento era el que se les daba el poder a las personas, brindándoles felicidad y libertad al mismo tiempo, teniendo en cuenta que en cierto modo la libertad es poder. Por esta razón, ellos tomaban acciones tales como hacer llegar a todas las personas posibles las obras que en resultado de la imprenta se querían a toda costa poder expandir el reconocimiento y crear una sociedad más culta. Este grupo privilegiaba las ciencias humanas y se interesaba en todas aquellas disciplinas que tuvieran como fin desarrollar los valores del ser humano como tal. Actualmente esta corriente se opone a tendencias consumistas, al narcisismo y exaltación corporal, y a todo aquello que implique un fin de exploración del humano, principalmente de su cuerpo. Por supuesto que también está en oposición a las condiciones laborales deplorables en las que se encuentran muchos trabajadores y a la disciplinación. Invención de la imprenta. La invención de la imprenta influyó mucho en el surgimiento humanista. Ciertos acontecimientos históricos contribuyeron para que este pensamiento prolifere. Uno de ellos fue la aparición de la imprenta en el año 1450, inventada por Johannes Gutenberg. Este revolucionario inventó la permisión de la emisión de libros, panfletos y además tipos de pancartas destinados para prolongar mensajes críticos. De este modo, se propagaron los pensamientos humanistas en contra de los pensamientos del medioevo y de la antigua medieval. Otro factor importante fue la creación de importantes universidades como la de Alcalá, Henares y Lovaina. Desde ahí se contribuyó enormemente en la proliferación de las ideas humanistas y el pensamiento crítico. El 29 de octubre de 1945, el filósofo Jean-Paul Sartre dio una conferencia en clima de época de posguerra y lo dicho percutió profundamente, alterando todo el pensamiento filosófico a partir de este momento. Esta conferencia se denominó "El existencialismo es un humanismo" y marcó un hito presentando una concepción nueva acerca del hombre y el humanismo.
Esta corriente se proponía restaurar todas aquellas disciplinas de algún modo pudieran ayudar a tener un mayor comportamiento y una mayor comprensión de estos autores que consideraban grandes sabios, además de pensar que planteaban un modelo de conocimiento mucho más puro que el que existía en la Edad Media. Para comenzar con este cambio de reformuló el modelo de educación que en ese entonces había, teniéndose en cuenta el estudio de clásicos latinos y griegos y abriéndose nuevas escuelas que promovían el estudio de enormes idiomas y de las letras clásicas, desterrando el trivium y el quadrivium modelos anteriores. Se desarrollaron también ciencias como la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral y la historia, las cuales son ciencias que se encuentran ligadas estrechamente al espíritu humano. También se trató de eliminar todos aquellos sistemas cerrados que no permitían la multiplicidad de perspectivas del pensamiento. Se pensaba que con este cambio se alcanzaría el desarrollo total del hombre, físico y espiritual, estético y religioso. La generación de este cambio fue lo que más abrió paso para lo que hoy en la escuela secundaria, también llamada humanista. Lamentablemente con el tiempo se perdió el interés en este tipo de enseñanza y terminó siendo un tipo de instrucción que recibían algunas pocas privilegiadas.